Entre leyes, café y conversación, nos sentamos sin filtro ni restricción. Aquí se habla claro, sin censura ni disfraz. El derecho no duerme, y tú tampoco jamás. De lo legal a lo político sin tibieza, analizamos todo con certeza. Lo que otros callan, aquí se comenta, porque la verdad no siempre es lenta. Tómate un café con nosotros al pasar, que entre charla y opinión siempre hay algo que pensar. Entre café y derecho, sin miedo, sin pretexto, donde el pueblo se conecta y la voz se manifiesta con argumentos y sin velo. Aquí se escucha el desvelo del que lucha por justicia y no acepta la injusticia. Así que ponte cómodo que esto ya empezó, y si arde el tema mejor, porque eso somos. Entre café y derecho, directo al corazón, donde el pensamiento no pide permiso ni perdón. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Vamos a hacer un programa especial el día de hoy. Estamos acá en la ciudad de León, Guanajuato. Muchas gracias, licenciados. Gracias a ustedes. Y hoy, el día de hoy tenemos un invitado especial. Liz, ¿nos dices quién es nuestro invitado el día de hoy? Claro que sí, hoy estamos muy contentos porque nos hace el favor de recibirnos el licenciado Francisco Aguilera Cid. Él se desempeña como juez de oralidad penal en la ciudad de León, Guanajuato, y como referencia, pues él es egresado de la Universidad La Salle, de la generación de 1999, tiene 29 años formando parte del Poder Judicial del Estado, entonces pues ya tiene una carrera bastante amplia y tiene una maestría, desde luego, en Ciencias Jurídico-Penales por la Universidad de Guanajuato. Licenciado, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. Al contrario, son bienvenidos, y pues en lo que podamos servir, creo que vamos a tratar temas muy interesantes para nosotros y también para el público que nos esté viendo. Muchas gracias por la invitación. Licenciado, perdón, antes de entrar en materia, platíquenos, ¿cómo le surgió el interés por el derecho? ¿A qué edad usted dijo, yo voy a ser abogado, me voy a dedicar a lo que es la abogacía? ¿Y en qué momento usted decidió en formar parte del Poder Judicial? Porque pues, nosotros conocemos lo que es el litigio, pero sí, estar en una dependencia como el Poder Judicial, pues es otra cosa. Muchas gracias por la pregunta. Está muy interesante porque me surgió la idea de estudiar Derecho desde la preparatoria. Tuve una maestra de Derecho en la prepa que la verdad fue wow. O sea, la veíamos en clases, era una persona completamente segura de sí misma, se imponía, explicaba el derecho de una manera tan sencilla, tan fácil, y nos fue inculcando a algunos compañeros y a mí precisamente ese sentido de justicia. Ella tenía un despacho de abogados y aparte daba clases en la preparatoria, y pues bueno, nos contaba algunos casos, nos explicaba el derecho y nos fuimos apasionando algunos compañeros y yo, y decidimos estudiar Derecho. También tuvo influencia en su servidor mi hermano también es abogado, es 4 años más que yo, mayor que yo, y trabaja también en el Poder Judicial. Entonces cuando yo estaba en la preparatoria, mi hermano estaba en la universidad, y pues era muy interesante escuchar lo que comentaba de sus maestros o cómo estudiaba, y pues fue influencia de mi hermano, fue influencia de mi maestra, fue influencia de mi padre, porque mi padre, aunque no fue abogado, fue periodista, era comunicólogo y siempre fue un luchador social. Entonces ese sentido de hacer un bien a la comunidad, pues ya lo traíamos en la sangre. Sí. Y pues decidí pues seguir con esa lucha social por la justicia a través del derecho. Sí, bueno, mire, el programa en sí está enfocado a temas sociales. Principalmente es con la idea de disipar las dudas que en materia legal tenga la sociedad, bueno, principalmente sanfelipense, pero nos llaman de Estados Unidos, mensajean de Estados Unidos, de connacionales. Es hablar sobre sus problemáticas, qué opciones puede darles el derecho, que luego también nos involucramos en temas políticos, porque creo que es el tema que más atrae a la gente, sí. Pero estamos abordando esta nueva dinámica de gente con experiencia como la de usted, que nos comparta sus conocimientos. ¿Por qué enfocarse a la materia penal? La materia penal es mi pasión.
La materia penal empezó a gustarme desde el momento en el que yo empecé a hacer mis prácticas en un juzgado, que era el juzgado cuarto penal aquí de León. Empecé como meritorio, duré como un poco más de un año de meritorio. Me empecé a dar cuenta de los asuntos muy terribles, verdaderas tragedias sociales. La primera vez que tuve en mis manos un expediente fue uno de abuso sexual contra un menor de edad. Al momento de leerlo, pues la verdad sí me cimbró. Son cosas que uno no ve en la cotidianeidad, hasta que uno empieza a revisar algún expediente y se da cuenta de lo que ocurre en realidad en este mundo. Pero como empecé a apoyar ahí en el juzgado, pues me empecé a adentrar en lo que tiene que ver con las órdenes de aprehensión, pues ahí las preparábamos para el juez. Después empecé a tomarle gusto a la materia penal también desde la universidad, porque me tocó un muy buen maestro de Derecho Penal, y ese maestro resultó que fue mi jefe en el juzgado donde yo empecé con mis prácticas. Y pues de esta manera me empezó a llamar la atención el derecho penal. Y luego me di cuenta que es una materia que es la que está más socializada. La comunidad es la que tiene pues el mayor foco de atención en lo que ocurre en las calles, sobre todo en el tema de la comisión de delitos. Sí hay información sobre otro tipo de materias civiles, mercantiles, laborales, pero creo que la penal es la que más impacta a la sociedad por los asuntos tan delicados que se manejan, ¿no? Y pues desde entonces me dediqué a la materia penal. Por ahí tuve alguna experiencia en materia civil, en materia administrativa disciplinaria, pero regresé afortunadamente a la materia penal y pues aquí seguimos. ¿Ya cuántos años de juez? De juez tengo desde que inició el sistema acusatorio aquí en León, desde el 2016, en la oralidad penal, pero antes estuve en el tradicional. Estuve en San Francisco de Rincón, estuve en el Valle de Santiago y aquí en el sexto penal de León. ¿Como juez? Como juez. Entonces me tocó ese cambio. Me tocó el cambio y además yo fui oficial judicial en un juzgado tradicional, fui secretario de acuerdo, secretario predictista en el sistema tradicional, luego secretario en una sala, también en el sistema tradicional, y ya luego de juez en el tradicional, y sí nos tocó el cambio con la oralidad. Fue completamente un cambio de 180 grados, afortunadamente, porque las cosas cambiaron radicalmente, sí, efectivamente. Sí. Siempre platico yo con el licenciado que en realidad lo que a nosotros nos tocó estudiar, pues nada más nos falta que nos cambien la Constitución, porque pues, nos cambiaron todas las bibliotecas cambiaron, tuvieron que cambiar en materia procesal penal. No sé si recuerde, anteriormente decían que el que sabía derecho civil sabía todo. Exacto. Y ya, yo en mi poca experiencia es que si sabes técnicas de litigación en materia penal, ya sabes todo. Ya puedes abordar las demás materias. Sí, porque las demás materias ya son orales. Sí, Uh-huh. sí. Y donde es más estricto aplicar las técnicas es en materia penal, que en laboral, que en familiar, pues es un poquito más relajado. Porque el interrogatorio se lleva únicamente con que tengan relación las preguntas con los hechos, no importa ni siquiera cómo se formule. Distinto a lo que nos pasa en materia penal, que sí tienen que llevar una estructura, tienen que llevar o realizarse de una manera específica para que no sean objetables por la contraparte. Claro. En las demás materias, mientras tenga relación con los hechos, se pueden realizar de la manera que... Sí, es un poco diferente, sí, ¿verdad? Es más sencillo llevar a cabo interrogatorios en otras materias que en materia penal. Sí. Porque en materia penal yo creo que la parte más complicada en cuestión procesal es realizar el interrogatorio o contrainterrogatorio. Y el contrainterrogatorio. Y además también antes, acuérdense que se decía que el juez era el perito en derecho. Uh-huh. No es el perito en derecho. O por lo menos no es el único perito en derecho. Las partes tienen que ser peritos en derecho, es decir, el defensor, el asesor jurídico, el Ministerio Público tienen que ser peritos en derecho y estar más arriba que el nivel del juez. Y sí se ve en audiencia, ¿eh? Y quien tiene capacitación se nota, luego, porque hace intervenciones que son exactas, o sea, las necesarias. Y quien no tiene capacitación, pues interviene en todo
o pregunta todo, lo que él después no capitaliza al momento, por ejemplo, de los alegatos de clausura. Pero sí, la materia penal, sobre todo en el acusatorio, sí tiene este tema de ciertas reglas, ciertas formas que se deben cubrir para que sobre todo la información, que esa es la finalidad de la información, llegue filtrada, es decir, llegue lo más importante de información de la mejor calidad al juez, porque solo de esta forma habría una resolución de la misma calidad, y en eso pues tienen responsabilidad los abogados. Sí. ¿Te ha tocado relevar del cargo a muchos abogados, a defensores? Sí, algunos fíjense que es muy vergonzoso, Sí. pero no, también para el abogado, pero para el juez es algo muy difícil de llevar a cabo, porque pues ha tocado, yo he estado en varias partes del estado, pero sí ha tocado que, por ejemplo, hay abogados ya de carrera de prestigio, ya de edad, que uno conoce desde siempre, y llegan del tradicional sin prepararse a la oralidad, y pues se nota. Y aquí el tema es que el juez está obligado a velar por los derechos de su cliente, y entonces si no tiene la capacitación adecuada, si no aplica el derecho de manera correcta, pues tenemos la obligación, porque la norma sí lo indica, pues de relevarlo del cargo. Y esto se tiene que hacer, y los abogados lo asumen. El punto es cómo se haga por parte del juez. Porque, por ejemplo, si se hace en audiencia delante del cliente, del abogado, pues es mucho más vergonzoso para él. Sí. Hay formas. Algunos compañeros y yo, pues decidimos que, por ejemplo, si estamos notando que hay alguna deficiencia en el litigio del abogado, pues mejor hacemos un receso y en corto platicamos con él y con el resto de las partes para explicarle lo que está ocurriendo y decirle sobre todo de la trascendencia de que continuemos con la audiencia así. Y en la mayor parte de los casos que yo he tenido, en ese receso los abogados lo entienden bien, lo agradecen, hablan con su cliente y su cliente cambia de defensor. Y entonces se reprograma la audiencia o viene el abogado del mismo despacho, el experto en materia penal, y es el que hace frente a la audiencia. Pero de esta manera ya no hay ya no se le da esa exhibida al abogado delante de su cliente y en audiencia, sobre todo, que era lo más penoso. A mí me ha tocado ver en 3 ocasiones que llevan a cabo esa revocación conforme al artículo 121. Claro. De las 3, 2 veces fue la misma jueza, y la empatía con la que lo hizo habla mucho de su profesionalismo. Ah, qué bueno. Porque trató de proteger en la medida de lo posible a los defensores, para no, lo que menciona, no exhibirlos del desconocimiento. Trató de protegerlos, vigilando siempre los derechos del imputado. Nada más en una ocasión sí me tocó uno que sí fue un poquito más... Al principio era muy era muy fría la situación. Sí. Sí, no, eso pasa poquito. Ah, no. No les voy a decir quién, pero sí fue una persona que sí fue muy dura. Ajá. Al momento de revocarlo conforme al artículo 121. Pero sí se agradece de los jueces cuando se tiene esa empatía porque al final de cuentas somos humanos, cometemos errores. A lo mejor no lo saben, pero el único juez que ha tenido la posibilidad de aplicarme el artículo 121 ha sido precisamente usted. Sí. ¿Y no lo apliqué? No. Se le escapó. Me fui vivo, pero sí cometí un error ahí muy puntual, y yo creo que considero que fue el único dentro de esa etapa y dentro de esa audiencia, pero con otros jueces ese error tan sencillo, porque era algo muy sencillo, hubiera sido suficiente para que me revocaran. Sí. Pero de las 2 veces que sí he visto, la verdad fue un momento difícil, lo hicieron bien digerible para todos. Qué bueno, esa es la idea, porque finalmente el resultado es el mismo. Finalmente el abogado va a ser relevado, tendrá que venir otro abogado, pero la forma en la que se hace es la que cuenta mucho. De ahí la importancia de la preparación de nosotros como abogados, ¿no? Y defensores particulares. Y aquí esto no para de haber reformas, y seguimos con ellas.
Claro, claro. Y hablando de reformas, para entrar en materia, ya nos platicó que ya le tocó una transición del sistema mixto, mal llamado inquisitivo, al entre comillas nuevo sistema penal. Sí. Pero ahora nos toca otro cambio que tiene que ver con la elección de los jueces, juezas, ministros, magistrados que van a estar al frente del Poder Judicial. ¿Qué nos espera o cuál es el reto en materia penal para este 2027 en que ya se habrá de implementar a nivel Estado esa reforma constitucional? Qué tema tan interesante, porque lo queramos o no, ya no es ni siquiera una reforma, ya es constitución vigente, y constitución federal y constitución local, porque el viernes pasado ya se publicó nuestra constitución local con esa reforma. Entonces ya es constitución vigente o constitución reformada, como queramos llamarle, a pesar de todo. O sea, a pesar de que no estuviéramos de acuerdo, a pesar de que hubiera argumentos para no estar de acuerdo en diferentes foros, no nada más el judicial, sino también el foro de abogados, en su mayor parte, y varios sectores de la población estaban inconformes y se hicieron varias acciones, algunas están vigentes, incluso a nivel internacional, que se promovieron por parte de nosotros y de sectores de la ciudadanía, pero querámoslo o no, esto va avanzando. Y entonces, efectivamente, como dice Eliseo Becerra, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los desafíos de Guanajuato? El mayor desafío de Guanajuato es, en mi opinión, pues mantener el nivel de impartición de justicia que tiene. Hay números, hay cifras, hay revisiones que se han hecho al Poder Judicial Estatal de Guanajuato que nos ponen en los mejores niveles. Ustedes seguramente se dan cuenta, es decir, no por comparar un estado de la República con otro, pero si ustedes han litigado en otro estado, pues probablemente han visto diferencias. Claro que sí. Yo no voy a decir si es bueno o malo allá o acá somos mejores, pero hay diferencias. Entonces, si el nivel de impartición de justicia en Guanajuato es óptimo y la reforma viene de una falsa apreciación en el sentido de que hay corrupción, de que los jueces sueltan delincuentes, etcétera, 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 y no ocurre en Guanajuato, entonces, ¿qué tendríamos que hacer en Guanajuato? Son los desafíos. Pues lo que hemos pensado nosotros es que esta reforma se tiene que ajustar a lo que Guanajuato requiere, como un traje a la medida, como cuando el sastre hace un traje a la medida para que se mantenga en ese nivel o mejore el nivel del Poder Judicial. Evidentemente, cuando llegue la legislación orgánica, porque es la que falta de crearse del Poder Judicial, pues tendrá que haber algo necesariamente que pugne porque pues se mantenga ese nivel de capacitación sobre todo y de experiencia en juzgamiento de casos. Tendrá que haber una situación muy diferente ya cuando se materialicen las elecciones, muy diferente a lo que vimos, porque todos nos dimos cuenta que hubo cuestiones pues muy censurables, muy criticables, cuestiones de parcialidad, cuestiones de acordeones, cuestiones de muchas situaciones. Las candidaturas, efectivamente, las candidaturas de las personas, bueno, ¿quién va a llegar al estrado a hacer justicia? Sí. ¿Va a llegar alguien que va a aprender? ¿Cuál será la curva de aprendizaje? ¿Cuánto tiempo va a llevar? Los asuntos de feminicidio, de homicidio, de violaciones, de robo, todos esos, ¿cómo van a quedar? Si ya están para resolverse, por ejemplo. Sí. ¿Se van a atorar un tiempo hasta que el juez adquiera experiencia y pueda resolverlos? ¿O los va a resolver un juez sin experiencia? Ese es el tema, ¿verdad? Que ya traemos nosotros varios años, desde la ley del proceso penal, recordarán, y después con el Código Nacional de Procedimientos Penales de capacitación. Recuerdo que cuando nos capacitaron a los jueces, pues nos separaron del cargo y pagándonos nuestro sueldo de juez, nosotros fuimos a tomar capacitación por varios meses, algunos por 11 meses, 12 meses, más tiempo. Pero entonces también fue una inversión económica en nosotros, porque se tuvo que pagar a ponentes extranjeros inclusive que iban a nuestra escuela judicial a capacitarnos, se nos tuvo que pagar nuestro sueldo a nosotros,
se tuvo que pagar a quien nos estaba supliendo, porque algún secretario de sala tuvo que hacer las veces de juez para quedarse en nuestro lugar y pues tuvieron que pagarle también su sueldo. Y es la cadena, porque también tuvo que haberlo suplido un secretario de juzgado y actuario, y así es el cambio. Pero entonces ya llevamos un tiempo de capacitación teórica y práctica en las simulaciones cuando estábamos allá en la escuela judicial, y luego ya de capacitación ya en la vida real, en las audiencias, y con la experiencia de pues cientos de audiencias de varios delitos, por ejemplo en materia penal, y compañeros que empezaron desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo se tendría que estructurar esto? ¿Quién va a llegar a los estrados? Ese es el reto, ese es verdaderamente el reto, es decir, que la ciudadanía se dé cuenta que este es un tema sensible que afecta a todos y que tendrán que analizar cuáles van a ser los perfiles, y además que haya un filtro en las comisiones respectivas para que se coloque a los mejores candidatos. Digo, los candidatos que vimos en la televisión, de TikTok, de cuestiones que de verdad que no tienen nada que ver ni con el derecho ni con lo que hacen los jueces en el estrado, ¿verdad? Por ahí había una candidata que lo único que mostró pues era su encanto físico, ¿verdad? Sí. Y otro candidato que mostró otras cosas y pues que finalmente llegó y que está en un lugar que es el máximo, chicharrón, que es de los máximos lugares. Y bueno, tendrá méritos, pues probablemente los tenga, pero esa forma de promocionarse pues deja mucho que desear. A la impartición de justicia. Exacto, denigran, exactamente, lo dejan en un nivel que no tiene, y la gente se queda con esa impresión, ¿verdad?, de que los jueces tendrán que ser así, tendrán que ser populares, llegándose de adeptos, y luego las votaciones, y luego la decisión que se toma en el estrado va a ser en favor de algún sector que votó por ellos. Ese es el tema también, y esos son los retos. Yo creo que en Guanajuato tendrán los partidos políticos, y esto lo digo muy puntual, que no interferir ni en las candidaturas, ni al momento en el que el juez electo esté en el estrado ya resolviendo un caso, porque si no se va a politizar la justicia, que es lo que en Guanajuato no podemos permitir. En la federación vamos a ver cómo funciona a partir de que entren funcionan precisamente en sus actividades, pero yo creo que en Guanajuato tendrá que ser diferente. Estos son los mayores desafíos. Todos los poderes tendrán que respetar este valor, este principio que es la independencia judicial, ¿verdad? Tendrán que entender que el juez pues no sigue ninguna línea, no sigue ninguna indicación de ningún otro poder, ni político ni de ningún tipo. Y sobre todo los jueces que lleguen tendrán que defender esa independencia judicial. Me parece que esto a grandes rasgos tendrán que ser los retos aquí en Guanajuato para que se mantenga el Estado de Derecho. Ustedes como asociación de jueces van a realizar algún tipo de aporte al Congreso para cuando se legisle, porque ahorita el tema está detenido por la reforma que se viene a nivel federal. Sí. Lo que quiere el Congreso es en una sola reforma sacar todo, y por eso el tema judicial se está deteniendo. Ustedes como parte del Poder Judicial van a enviar algún tipo de propuesta para que sea tomada al momento de que se legisle. Desde luego el Poder Judicial está muy activo, y los compañeros jueces también, no nada más de la asociación de jueces a la que pertenezco, sino de todos los 321 jueces que hay en el estado y los 20 magistrados. Se ha participado en mesas de trabajo con el Congreso de Guanajuato, específicamente en la redacción y la creación de la Constitución local. Seguramente se va a participar en la redacción y creación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y esto significa pues que se dé voz y voto, digámoslo así, a quienes realmente impacta esta reforma, y sobre todo que el impacto derivado, por así decirlo, es en la ciudadanía. Entonces sí tendrá que haber alguna intervención, como lo está viendo, ¿eh? Sí. Es importante pues que se sigan rescatando estos
valores o jueces que ya tenemos, porque la experiencia acumulada es bastante como para llegar a improvisar. A mí no me gustaría que en lo personal me juzgara un juez que viene a aprender, en su caso, que fuera un juez de experiencia, de carrera, como lo que estamos acostumbrados. En cierta medida, pues bueno, ya es constitucional esta reforma, pero yo la verdad no comulgo con ella. O sea, que no jueces que sepan hacer mejor TikToks que... No, un juez que realmente sepa aplicar e interpretar la ley, interpretarla y aplicarla. Bueno, yo pienso, pues cuando vengan las elecciones, pues tendrá que haber promoción de quienes se vayan a postular. Pues una forma es los TikToks, otra forma son las redes sociales, pero la manera en la que se hace, los contenidos que tendrán que ser contenidos serios, formales, sí, para hacerse atractivo al candidato y para ganar adeptos y votos, evidentemente, porque ya estamos en eso, pero que sea algo compatible con la función. Pero ¿sabe qué es lo triste? Sí. Que a veces la gente no le interesa eso. Por ejemplo, algo que pasó en la Ciudad de México con el juez Roberto, creo que se llama Roberto Hernández, un juez muy joven, juez penal federal, que tiene un canal de TikTok donde su contenido es específicamente sobre su función como juez, nos explica muchas partes del derecho de manera bien sencilla, de modo que cualquier persona que lo vea lo puede entender sin ser abogado. Claro. Y a pesar de todo su contenido que él realiza y todo lo que hizo durante su campaña, que él sí se enfocó estrictamente al tema judicial, desafortunadamente en la elección no le fue bien. Okay. Y ahí la Ciudad de México se va a perder de un juez que en estadística tenía 100% de sentencias confirmadas. Híjole, es que ese es el problema. Quien está dando resultados, quien tiene cierto nivel o que se destaca, por ejemplo, en esa actividad, pues no queda. Tenemos en Guanajuato que hacerlo diferente, yo creo, porque también fue un problema, pues la complejidad en el número de candidaturas, es decir, las personas iban a votar sin saber quiénes eran los candidatos y había cierto número de candidatos, entonces la gente, la verdad, ni se interesaba, porque lo cierto es que no es un tema que el común de la población pues le sea atractivo. La impartición de justicia tal vez impacta cuando alguien se ve involucrado en un tema penal, por ejemplo, ¿verdad? Que es como víctima o como acusado o como familiar de los acusados. Estábamos hablando de qué era. Nos comentaba que no había interés realmente de cómo la están las sociedad. partes. Exactamente. Eso era lo que nos comentaba. Fíjese que es algo que nosotros en los programas hemos tratado de hacer, explicar un poquito, ¿no? Porque luego vemos en las noticias que dicen, el juez fulano de tal dejó libre a tal persona, cuando en realidad, creo que el licenciado se cansa de decirlo, no es el juez, es que si de la dependencia de donde se debe de obtener las, vamos a decir, se debe de integrar la carpeta de investigación, no va adecuadamente integrada, pues al juez no le queda otra opción. No es que él diga, es que lo dejo libre porque no, simplemente no hay elementos. Entonces tiene razón, o sea, realmente la gente no sabe diferenciar el interés, exactamente el interés, o nos falta a lo mejor que no sé, las escuelas les explicaron o nos explicaron un poquito más en qué consiste, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? Y yo creo que se usó ese falso argumento de los jueces dejan libre a criminales para que la sociedad no se opusiera a la reforma. Sí, fue una de las banderas. Lo triste es que los jueces, si llegan una persona detenida que fue golpeada, que fue detenida dentro de una propiedad privada sin un orden de cateo, que algo que es bien común que hacen las fuerzas de seguridad pública del Estado, yo creo que nada más es cuestión de pedirle estadística, pero de 100 detenidos con droga, 99 estaban orinando en vía pública. Están justificando detenciones porque le cambiaron. Ya, disculpa, estamos teniendo problemitas con la cámara. Vamos a retomar el programa en lo que estábamos. ¿En qué estábamos? Tú estabas explicando de lo que comentaba yo, que
que luego le echan la culpa a los jueces. Sí, le echan la culpa al Poder Judicial cuando el Poder Judicial lo único que hace es verificar si las actuaciones de las autoridades previas, en este caso del Ministerio Público o de Policía Municipal, Estatal, Fuerzas del Estado, Guardia Nacional, si ese desempeño al momento en que se lleva a cabo una detención, al momento en que se lleva a cabo una investigación, está quedado bajo Estado de Derecho o no lo está. No es que se liberen delincuentes, es que se privilegia la protección de derechos humanos por encima de cualquier otra situación, y es lo que muchas veces la sociedad no ve. Y esto en parte pues va a influir en las próximas elecciones locales que vamos a tener de jueces y magistrados, y pues sigue ese incertidumbre en la sociedad, cómo elegir, a quién elegir. En el caso de ustedes como jueces, ¿ya han tomado alguna decisión respecto a si van a participar en la elección, si no van a participar? ¿Se va a tomar una decisión en conjunto o cada uno lo va a tomar desde su propia perspectiva? Estamos viendo el tema, todavía no se toman decisiones. Creo que cuando se acerque el momento ya cada quien tomará la decisión de qué es lo mejor, sobre todo para Guanajuato. Más allá de un puesto, un cargo público, un sueldo, prestaciones, estabilidad económica de nuestras familias, que es importante como jueces, el tema es Guanajuato. Es decir, ¿le hacemos bien a Guanajuato yéndonos o le hacemos bien quedándonos? Ese es el punto. Entonces, cuando llegue el momento, cada quien tomará la decisión, ojalá que sean las mejores decisiones, pero las que van a ser las mejores de las mejores decisiones van a ser las decisiones del electorado, ¿verdad? Retomando el punto de los jueces que sueltan delincuentes, nosotros lo dijimos en las marchas que hicimos, lo estamos diciendo en las universidades, lo estamos diciendo aquí en este tipo de espacios. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo del juez? ¿Absolver o condenar? Ese es el trabajo del juez. Es decir, porque el juez condena va a ser un buen juez, o porque el juez absuelve va a ser un buen juez. Se tiene que decir por qué se hizo una o la otra cosa. Sí. Porque si no hay pruebas, ¿cómo se va a condenar a un inocente? Así es. O habiendo pruebas, ¿cómo se va a absolver a un culpable? Ese es el tema. Y afortunado, desgraciadamente, el juez es el último engrane del engranaje del sistema de justicia penal. En el sistema de justicia penal, todos lo sabemos, van involucrados la ciudadanía que denuncia y viene a testificar. Van involucrados los policías que llegan como primer respondiente a acordonar la zona y evitar que se contamine. Van involucrados también los peritos, los agentes de investigación criminal, los ministerios públicos, etcétera, etcétera. Los abogados también, los defensores, los asesores jurídicos, los fiscales que litigan. Todo esto es parte del engranaje del sistema de justicia penal. Y el último es el juez. Ya sea el juez de primera instancia o el de segunda instancia o el juez de amparo, que son jueces finalmente, pero somos los últimos. Y entonces somos los que tomamos la decisión revisando el actuar de los anteriores engranes. Si el testigo, por ejemplo, atribuyéndole este tema a la ciudadanía, si el testigo prefiere no venir y esconderse, ya no venir a declarar, y era el testigo principal del homicidio, por ejemplo, y ya no declara en juicio, ¿qué va a hacer el juez? Absolver, y tendrá que liberar al imputado porque no hay prueba. Pero es un problema, por ejemplo, de la ciudadanía. Aunque la ciudadanía, por ejemplo, el testigo, pues si se siente amenazado, si cree que va a haber represalias, pues mejor no asiste o se esconde, porque no le da a la autoridad ministerial garantías. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si un policía llega a la zona de los hechos, al lugar de los hechos y no acordona bien, no resguarda bien el lugar, y los curiosos se llevan los casquillos o manipulan o mueven el cadáver, por ejemplo en un caso de homicidio, pues que la investigación no va a tener el éxito que se espera. Los peritos, por ejemplo, la cadena de custodia no se sigue, los fiscales, por ejemplo, no hacen una investigación en todas las líneas que se deben de seguir.
o no se litiga bien aquí, o el abogado defensor está promoviendo para extender más los juicios y vienen las víctimas una y otra vez y no se lleva a cabo la intermedia, por ejemplo, o no se inicia el juicio, pues todo eso deja mucho que desear del sistema. Sí. Y en el sistema vamos todos, pero el que da la cara es el juez, porque el juez resuelve, el juez absuelve, el juez condena, el juez libera, el juez deja detenido. Pero aquí el tema es explicar por qué el juez liberó. Y los medios de comunicación también están dentro de ese engranaje del sistema de justicia, porque si los medios de comunicación no difunden bien, No informan como deberían. no informan completo, sino nada más el resultado de la decisión. El amarillismo. El juez fulano de tal liberó al secuestrador, o sea, ya le está dando un nombre al acusado como secuestrador y está diciendo que el juez lo liberó. ¿Cuál es la impresión de la ciudadanía? Sí, están haciendo mal el trabajo. Exacto, entonces, incluyendo los medios de comunicación, todos los que yo comenté, somos parte del engranaje del sistema de justicia penal. Y eso es nada más del penal, no estamos tratando temas civiles, mercantiles y otro tipo de materias. Lo que pasa es que muchas veces, como lo más sensible es el tema de la libertad, Sí. por eso se le da más importancia, más relevancia, o la gente presta más atención a la materia penal. No es lo mismo, por ejemplo, siempre lo digo, no es lo mismo que una persona que no tenga capacidad te quite a tu hijo a que te quite tu libertad. A lo mejor Claro. si te quitan la guardia y custodia, de alguna manera puedes hacer algo para recuperarla, pero si te quitan la libertad durante 30 años, 40 años, injustamente, porque es algo que pasa, es algo que vemos muchas veces, no necesariamente por los jueces, vemos también por los defensores que tienen las personas que toman una carpeta y dicen, ¿sabes qué? Aquí hay muchas pruebas de que tú cometiste el delito y está mejor que tomes un juicio abreviado. Los asustan tanto que terminan por aceptar un juicio abreviado aunque no hayan cometido los hechos. Es que, retomando el punto, es cierto lo que comenta el licenciado Becerra, y desde el siguiente ángulo, yo creo que la función del juez tiene que ser escrupulosa. ¿Sí? Porque la gente se pregunta, ¿por qué tanto tecnicismo? ¿Por qué tantas exigencias del juez? Bueno, si en materia de secuestro agravado las penas son exorbitantes, pueden llegar hasta 140 años de cárcel, pues un proceso de secuestro tiene que ser escrupuloso, Sí. porque es con fallas, mal investigado, mal procesado, mal litigado, el juez va a condenar a 140 años de cárcel a una persona. Híjole, es que es acabar con su vida, pero no nada más con la vida del sentenciado, sino la vida de la familia. Y digamos, supongamos que no fue él, que es inocente o alguna cuestión similar, pues también se afecta a la familia de las víctimas, Así es. porque no se hace justicia. Entonces, la pregunta, ¿el proceso tiene que ser tan escrupuloso, tan exigente? Los jueces tienen que exigir, pues la ley es la que plantea las exigencias y el juez únicamente las verbaliza, las aplica. Y sí tiene que ser exigente, repito, porque va de por medio la vida o la calidad de vida de los involucrados. Sí. Desde su perspectiva, su señoría, ¿cómo tendríamos los litigantes que prepararnos para esto que se viene? Porque pues sí, definitivamente nos va a afectar. Somos parte. Somos parte y Sí. nos va a afectar a todos. ¿Qué recomendaría usted? ¿Cómo nos preparamos para Muchas recomendaciones, porque estamos en un nivel en Guanajuato, por ejemplo, en el sistema acusatorio, en el penal, que los abogados ya son expertos, ustedes ya lo son, es decir, ya cuentan con experiencia en litigio de asuntos penales, orales, ya tienen experiencia en audiencias. Vamos, ¿qué van a hacer ustedes cuando tengan enfrente a un juez que no tiene el mismo nivel de capacitación, de conocimiento jurídico, de conocimiento teórico, de conocimiento práctico, de experiencia en juzgamiento de casos? ¿Qué van a hacer? Nos van a expulsar porque nosotros vamos a resultar los que no sabemos. Es que es el punto. A ver, actualmente el juez es el que expulsa, es el que releva del cargo al defensor porque no está capacitado, digámoslo así. Se oye feo, pero digámoslo así. Pero ¿qué va a pasar cuando los litigantes, licenciada, cuando usted que es experta en materia penal, se dé cuenta que el juez no está a nivel?
¿Usted va a expulsarlo? No podemos. Pues no hay norma. 121. Pero tendrán que reclamar, tendrán que exigir, los colegios de abogados, las barras de abogados, es decir, el gremio de abogados tendrá que exigir que, ¿a quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? Porque se están dando cuenta de que hay una persona que no se ajusta a los niveles a los que hasta el día de hoy estamos acostumbrados. A mí me ha tocado ya en algunos casos, donde pues han sido no tanto de relevar, sino que en ocasiones se aplica la norma en contra del abogado porque no cumple ciertos requerimientos del juez. Yo los he combatido en algunos amparos y pues me dan la razón y resulta que el juez es el que estaba mal, pero sin embargo en audiencia pues uno está debilitado. Obviamente en audiencia yo siempre lo he visualizado de que uno no puede contra el juez es el que tiene la última palabra. Pero ¿qué pasa? O sea, tiene razón. ¿Qué hacer cuando el juez no sabe y hace ver que el que no, pareciera que el que no sabe es el abogado? Y acude uno a los amparos y nos dan la razón. Y sí, como barra de abogados a lo mejor o como colegios de abogados tenemos que hacer la presión para que tener jueces que realmente estén al nivel. Y pues yo me lo he preguntado. Al rato nos van a, ¿qué va a pasar si llegan jueces que no saben? Pues únicamente nos van a exhibir a nosotros como litigantes en las audiencias como si fuéramos los que no supiéramos. ¿Qué hacen en esos casos? Pues depende de la habilidad del litigante. Sí. Porque hay, como ustedes, litigantes muy buenos que pudieran, con sus argumentos, con su expresión oral, con su litigio ahí estratégico en la sala de audiencias, exhibir al juez de manera educada, de manera con su propio estilo, de manera respetuosa, con cierta formalidad, pero exhibirlo. Es decir, el que no sabe del tema, el que no aplica el derecho bien, el que no valora bien, el que no trata bien a las partes, se exhibe por sí mismo, se exhibe en la grabación de la audiencia. Y será cuestión de que los litigantes tengan esa habilidad, de que sean audaces, para dejar las cosas bien claras ahí en la videograbación. Es decir, yo como litigante, por ejemplo, tengo capacitación, tengo cursos, tengo diplomados, tengo maestría, tengo doctorado, y viene un juez que no tiene eso y que tampoco tiene experiencia en juzgamiento, pues tendrá que verse la diferencia ahí, en el foro, en el litigio. Y efectivamente, pues en la sala de audiencias, pues es lo que el juez decida al final, pero los argumentos quedan plasmados, ¿sí? Las expresiones de los abogados quedan plasmadas. Siempre y cuando se hagan respetuosamente, evidentemente tendrán mayor efecto, porque cuando hay otro tipo de situaciones de otro estilo, pues demerita pues el argumento, exactamente. Entonces tendrán que exigir, yo creo que tendrán que exigir calidad, así como los jueces exigen calidad en los litigantes tendrán que exigir calidad a los jueces. Yo creo que esa es la forma. Sí, bueno, vienen muchas reformas, como ya lo dijimos, aquí yo lo veo, pues una cosa es decir el derecho y la otra materializarlo. Cuando son sentencias, pues no hay tanto problema, porque hay jueces de ejecución de las sentencias condenatorias, sí, o de las medidas. Sí. Pero ¿qué pasa en aquellos casos, señoría, cuando ustedes a través de un recurso innominado revocan una decisión del Ministerio Público y ordenan ciertos actos de investigación o ciertas líneas de investigación? ¿Cómo ahí no hay un juzgado de ejecuciones de los recursos innominados? ¿Cómo le dan seguimiento? ¿Cómo verifican que sus resoluciones no sean letra muerta y que realmente sean acatadas? Porque en la práctica nos ha tocado que pues se revocan ciertas decisiones, se ordenan ciertos actos de investigación al Ministerio Público y pues realmente ya luego no hay seguimiento y el Ministerio Público pues batea la situación. Primero hay que partir de que se debe respetar el Estado de Derecho. Es decir, las resoluciones de los jueces tienen que cumplirse, sí, necesariamente por las partes. Una de las partes del Ministerio Público, empezando por ahí. Pero cuando no se cumple por parte del Ministerio Público una resolución judicial, pues está en a quien le favoreció la resolución de promover lo necesario. Es decir, si se revoca una determinación de inejercicio de la acción penal y el Ministerio Público ya no hizo nada de lo que
mencionó el juez en audiencia, está en el abogado acudir ante el juez nuevamente en tutela de derechos. Me parecería que esa sería la figura, para obligar al Ministerio Público a cumplir con la determinación del juez. No son invasión de funciones, no es ninguna invasión. Hay por ahí criterios de algunos compañeros, inclusive de los juzgados federales, que son respetables, ¿verdad? Pero me parece que no es una invasión. El que exista este recurso innominado que le llamamos, o impugnación, que no es propiamente un recurso sino una impugnación, significa que el juez va a decidir qué es lo que tiene que hacer el Ministerio Público. Si reapertura la investigación y llama más testigos, o notifica, o lo que haya lo que dejó de hacer y que tenga que hacer, lo va a indicar el juez, pero lo va a cumplimentar y lo va a ejecutar el Ministerio Público con esa facultad que tiene del 21 constitucional. No estamos invadiendo funciones, porque quien lo ejecuta, quien lo hace, es el Ministerio Público. ¿Cuál sería entonces la manera de hacerlo cumplir? Los medios de apremio. Es decir, que el abogado litigante en la audiencia de recurso innominado o de impugnación innominada del 258 le pida al juez: señoría, solicito que se revoque o que se modifique, y que se aperciba al agente del Ministerio Público que en caso de no cumplir en 15 días, se aplicará un medio de apremio que pudiera ser hasta 50 unidades de medida de actualización. Y su señoría tendrá que responder eso. Sí. O sea, no puede brincarse ese tema porque es parte de la petición que el abogado está haciendo. Y si su señoría no lo dice: señoría, ¿algún error o vicio formal? Señoría, no se pronunció en cuanto a mi petición de que se aplique el medio de apremio en caso de que no cumpla el fiscal. Y de esa manera se obliga a los fiscales a que cumplan. Miren, en la mayoría de los casos sí cumplen. Por lo menos en los que me ha tocado a mí, sí cumplen. Cuando no cumplen, uno se da cuenta porque es el abogado el que acude nuevamente ante el juez. De por sí, el hecho de que se cite otra vez al Ministerio Público a una audiencia relacionada con algo que ya se resolvió es exhibirlo. En muchos de los casos piden audiencia para esto que les digo, para que se cumplimente lo que ya se resolvió, y antes de que llegue la fecha de la audiencia, presenta su escrito al Ministerio Público y dice: señoría, Lo dejan sin materia. ya se cumplió, ya cumplimos, y el abogado también ya cumplió, queda sin materia. Pero es también una cuestión estratégica en el litigio de los abogados, de los despachos de los abogados, para hacer cumplir las determinaciones. Oficiosamente, a mí me parece que tendría que hacerse por parte del juez, no nada más dejarlo a que el Ministerio Público quiera o pueda cumplir, sino a hacer ese apercibimiento. Pero si no se hace, pues está en que se pida, sí, o que se solicite desde la primera audiencia. Sí, porque como lo comenta, no se trata de una invasión a sus funciones, porque muchas veces se considera que ese artículo 21 constitucional le da la pauta al Ministerio Público de hacer o no hacer, si quiere o no quiere hacerlo. Por eso el código prevé la figura del artículo 258, Claro. o que está previsto en el artículo 258 en contra de esas omisiones que pueda realizar en el Ministerio Público, porque sí me tocó alguna vez, precisamente un juez de aquí de León, en una audiencia de control donde el agravio era la detención en la investigación. No había avances en la investigación y el Ministerio Público no sabemos el motivo, pero no estaba realizando ningún acto, estaba completamente detenida en la investigación por cerca de más de un año. Entonces, en el recurso, el juez nos decía, pues es que es su potestad, y como es algo que ya está previsto en la Constitución, yo no puedo El monopolio del entrar, ejercicio de la exactamente, yo no puedo entrar a resolver sobre eso, porque ese es un tema del exclusivo del Ministerio Público. Ya después, en un amparo indirecto, nos dan la razón de que no, o sea, no estás invadiendo sus facultades, le estás ordenando que cumpla con esas facultades, y que incluso pudiera ser motivo de un control de constitucionalidad dentro de la misma Constitución, porque entonces el artículo 21 estaría yendo en contra del primero y del 17. Y ya, yo creo que hay que leer un poquito, no me acuerdo cómo se llama el número de amparo, donde se plantea eso, es la 2. Tú manejas mucho los números.
y hablan precisamente de eso. En aquel amparo me parece que se platicaba acerca de la prisión preventiva. El rubro de la tesis no tiene absolutamente nada que ver con el engrose de la sentencia del amparo, porque en el engrose sí nos dicen en la Suprema Corte que se tiene que privilegiar siempre el principio pro persona, aunque en la Constitución haya una restricción y en la misma Constitución prevé un derecho, siempre se tiene que prevalecer ese principio pro persona, que es lo que muchas veces no pasa. Le dan más valor a las restricciones que a los derechos que prevé la misma Constitución. Y es que la impugnación del 258 tiene que ver con un recurso eficaz y efectivo que es un derecho humano. Que está incluso en la Convención Americana. Es convencional, exactamente. Entonces tiene que ver. ¿Qué sentido tendría que existir el 258 si el juez no va a poder obligar al Ministerio Público a cambiar lo que está mal? Sería nada más una resolución declarativa. Es decir, el juez nada más declara y tú sabes si ejecutas o no. No tendría ningún sentido. Una vez yo, y ya se terminó ese asunto, por eso lo comentamos aquí, yo en una impugnación de estas nominada, yo dije que el Ministerio Público tendría que ejercer acción penal. Así se resolvió. Y dije por qué, y lo fundamenté. Se fueron al amparo y el amparo refirió que no, que yo estaba invadiendo funciones. Lo argumentó a la vieja usanza, es decir, con el sistema tradicional, con esta idea del monopolio del ejercicio de la acción penal, es decir, que hay división y que de funciones y que el juez no puede invadir las del Ministerio Público, con esa idea y esas corrientes que me parece que ya tienen que superarse, sobre todo por los derechos humanos y porque hay convenciones en el sentido de que debe haber un recurso efectivo. Y entonces, bueno, se resolvió de esa forma y yo me quedé pues con un mal sabor de boca. La verdad es que no me gustó, porque lo que yo estaba diciendo en mi resolución es precisamente que quien lo ejecutara no iba a ser yo, sino iba a ser el Ministerio Público. Yo no iba a ejercer acción penal. Vamos. Se maximizó el acceso. Sí, porque a la justicia. Si se revocó la determinación, no era yo quien ejercía acción penal, sino se revoca, y te digo, Ministerio Público, que ejerzas acción penal con las facultades del 21. Y solo de esa forma se da vigencia total al 258 del Código Nacional, si no, no tendría razón de ser. Porque, ¿qué sentido tendría que yo le dijera, con libertad, tú ejerces acción penal o no? Yo veo que pudieras llegar a ejercer acción penal por esto, pero tú decides. No tendría ningún sentido, la verdad. Porque incluso si dijeran que no van a ejercer acción penal o se va el archivo definitivo, ¿cómo lo vamos a impugnar? Ya no podría. Si un juez ya nos está diciendo que no podemos obligar al exactamente a ejercer esa acción. Ya no se podría revertir de ninguna forma. Sí, de acuerdísimo. Y se dejaría en estado de completamente. Yo visualizo en la poca práctica que tengo, que las resoluciones que se dictan en los recursos son a veces burladas por el Ministerio Público, porque a veces no se les da seguimiento. Yo soy de la idea de que el pleno acceso a la tutela judicial efectiva y completa en su vertiente de debida ejecución de las sentencias debería de ser o de oficio, pero aquí como jueces de controles, pues bueno, ¿cómo verificar que se cumpla realmente lo que se ordena? Tenemos que estar, sí, en las audiencias de donde se resuelven los recursos, pues es una cosa. Regresar todo al Ministerio Público, pues otra vez somos víctimas de lo que se combate, y yo ahí es donde veo un hueco que no se ha suplido o cubierto, en el sentido de tener jueces que verifiquen que realmente se acate lo resuelto en los recursos, porque tenemos que volver a promover recursos sobre recursos, y es ahí donde pienso que pudiera faltar norma ahí. Sí. Pero fíjese, Liceo, que nuestra ley orgánica del Poder Judicial tiene un precepto que obliga a los jueces a cumplir y a hacer cumplir sus propias determinaciones. Sí. Hacer cumplir sus propias determinaciones. Entonces, es una obligación orgánica de todos los jueces, me parece a mí,
darle tiempo al Ministerio Público de cumplir. Un término fatal. Y si no cumples, Ministerio Público, y no me informas, Ministerio Público, en el tiempo de 15 días, te aplico una multa. Ya sea que no cumplas o no me informes. Y entonces el abogado tendrá que estar atento de que se cumpla. Y si no se cumplen los 15 días y el juez ya no hizo nada, señoría, usted le dio 15 días y nunca le informaron nada. Haga cumplir con fundamento en tal artículo de la ley orgánica sus propias determinaciones y aplique el medio de premio que usted mismo, por el que usted mismo percibió al Ministerio Público. Creo que esa sería la Sí. manera. Y de hecho yo lo veo hasta sano. ¿Por qué? Porque bajo el nuevo criterio que sostuvo ya la hoy extinta primera sala Sí. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ya se puede fincar responsabilidad patrimonial para resarcir daños y perjuicios en contra de las malas integraciones de las carpetas de investigaciones. Y el hecho de que un justiciable constantemente estuviera acudiendo ante un juez de control para que se hiciera tal o cual cosa en una carpeta de investigación, yo pienso que abona, y sobre todo cuando se revocó la decisión, cuando se le aplicaron medios de apremio al Ministerio Público y aún así no integró debidamente la carpeta, yo pienso que eso abona a una reparación de daños. Pudiera darse el caso, habría que estudiarlo, habría que explorarlo, de alguna comisión de un hecho delictivo. Sí. Es decir, se agotan todos los medios de apremio y no se acata la resolución judicial. ¿Qué le pasaría al ciudadano si no lo hace? Habría la comisión de un delito, ¿verdad? Sí. Tal vez de resistencia, de particulares. Pero ¿qué pasaría con el Ministerio Público? Pues habría que estudiarlo. U otra, la opción de la responsabilidad del Estado. Esa puerta que se abrió. Pues esa puerta que se abrió tendrían que hacerla efectiva. Pero todo esto viene a colación de un tema que platicamos al principio, una reforma integral. Sí. Ojalá que en Guanajuato se piense en una reforma integral. Acuérdense ustedes que cuando estaba el proyecto de reforma constitucional federal, la ministra Norma Piña presentó un proyecto de estudio, un libro que inclusive tenemos, en donde ella estaba proponiendo una reforma integral: ministerios públicos, defensorías públicas, servicios periciales, todo, algo integral, completo. Entonces yo lo que pienso es, ¿por qué no retomar eso que se propuso por la ministra acertadísimamente, con estudios, con diagnósticos? Eso sí, con diagnóstico, porque lo otro no fue con ningún diagnóstico. Fue algo visceral, fue algo. ¿Para qué entramos en temas que ya hemos comentado mucho? Pero en Guanajuato, ¿por qué no? A ver, tenemos constitución, tenemos la posibilidad de autoconfiguración legislativa, sí. ¿Hasta qué límite? Bueno, veremos. Ahora, con la constitución y ley orgánica, no nada más del Poder Judicial, ley orgánica de la Fiscalía, ley orgánica de la Defensoría, o sea, se pudiera hacer algo mucho mejor y seríamos un modelo de impartición de justicia nacional. Abogados, hay que proponerlo, de verdad, hay que ser proactivos, de verdad. El gremio de los abogados influye mucho, tiene mucho peso cuando es un grupo considerable de abogados y van y reclaman y se presentan al Congreso y son una especie de grupo activista, sí. Que necesariamente se les tiene que hacer caso porque hacen ruido, y qué bueno. Fíjense que en lo personal yo no he encontrado respaldo en los colegios o barras de abogados, y yo lo que he hecho o lo que hemos hecho ha sido promover amparos. Por ejemplo, tenemos el caso ahora que entraron la reforma en materia laboral, sí, que las audiencias no se celebraban de manera virtual, o que no existía el expediente electrónico, no permitían la promoción electrónica. Promovimos juicios de amparo, hicimos la petición al Consejo del Poder Judicial del Estado, implementa esto. La implementación de la reforma fue simulada, falta esto y esto y esto. Uh-huh. El expediente electrónico. Uh-huh. Pues no nos dieron respuesta favorable, promovimos amparo, y a través del amparo se estableció el acceso al expediente electrónico, promociones electrónicas. Lo que traigo pendiente, sí, ya lo hice, por ejemplo, en materia penal.
a los abogados particulares no se nos da acceso al CIE, solo lo manejan ministerios públicos, defensores públicos, asesores victimales públicos, Sí. pero los que somos particulares no se nos da acceso. Y en esa misma petición pedí que se nos diera acceso. Ah. Se contestó, porque también fue materia de amparo, se rindió una no me acuerdo, como temporalidades de lo que se iba a hacer bajo un nuevo sistema que estaban haciendo similar al SIGE, donde ahora los defensores particulares y asesores victimales particulares se nos iba a dar acceso a los expedientes electrónicos en las causas penales. No han dado cumplimiento. Estoy próximo a pedir nuevamente, a solicitar al Consejo, dame acceso, y bueno, ver que no se ha cumplido y ver pues buscar que ya se dé acceso a los particulares a ese tipo de expedientes, porque son herramientas que tienen los asesores, los defensores, los ministerios públicos, pero se nos da un trato desigual a los particulares. En ese sentido, Totalmente. que terminamos batallando todos, porque si tengo que presentar una promoción de término, bueno, aquí sí hay guardias fijas, en San Felipe no. Entonces en San Felipe tienen que ir desde su casa los que están de guardia a recibir esos escritos, esas promociones. Si estamos dentro del plazo constitucional y necesitamos una audiencia el domingo, pues que me la des. Sí. Y tienen que dejar sus actividades cuando pudiéramos tener acceso al sistema, descargarlas sin ningún tipo de problema, como lo hacemos en materia familiar, en materia laboral. ¿Por qué en penal no? ¿Por qué en penal no? Estoy de acuerdo. Es cosa de que haya creatividad y ustedes lo han hecho bien. Digo, si no hay respuesta en alguna instancia, la que sea, pues por la otra vía, por la vía judicial y pues promoverlo, y pues si se están obteniendo resultados, adelante. Incluso el problema que tuvimos ahorita, no podemos transmitir el programa en vivo porque no hay internet en los juzgados penales, dado la cercanía de los cerezos. Bueno, en esa solicitud pedimos que se nos dotara de acceso a internet de manera gratuita, dado que batallamos con la señal. Y ahora el uso del teléfono celular, el uso de acceso a internet para consultar jurisprudencias, leyes, pues ya es una herramienta aparte propia para ejercer nuestra profesión. Y además se puede hacer de manera gratuita, dado que el internet que maneja la Comisión Federal de Electricidad y que dota las escuelas de manera gratuita, pues también se puede pedir para el Poder Judicial. Solo hay que celebrar los convenios. Ahí en ese asunto pues no se resolvió nada favorable, pero nuevamente lo pensamos abordar, porque ya es parte de nuestra herramienta. Y si bien los cerezos deben de tener ciertas medidas de seguridad, pues esto choca a la vez con las herramientas de trabajo de los abogados, ¿sí? Y yo pienso que el Poder Judicial, dado que es el titular de los edificios, nos debe de dotar de espacios y bueno, el internet de alguna manera para poder ejercer debidamente nuestra profesión. Traigo ese tema, ya lo abordé, no se resolvió favorablemente que porque no había presupuesto, pero no se requiere presupuesto. La CFE, Comisión Federal de Electricidad, lo puede dotar de manera gratuita. Yo no sé qué tantos abogados estén promoviendo estas cosas, pero son muy buenas ideas. Yo lo he compartido en los grupos de abogados, ¿no? No llama la atención. No, pero bueno, pues con que a ustedes les llame la atención en su despacho, pues promoverlo y adelante. Y fíjese que toca un punto bien importante, la asociación de abogados, de que nos reunamos como particulares. Yo creo que va a ser también un punto muy importante a la hora de exigir, de lo que comentábamos hace un rato, de exigir que la calidad, la preparación, que los resultados de los nuevos jueces pues sean los más óptimos, ¿no? Que por lo menos sea lo que estamos acostumbrados, no es por presumir, pero pues aquí en Guanajuato pues creo que hay un nivel muy muy alto. Y en San Felipe pues nos falta, yo creo que mucho, ¿verdad? Un camino muy largo todavía en esa situación, porque a pesar de que sí hay barra de abogados, hay una o dos, no sé cuántas haya, no hay, siento yo, como ese interés del que hablábamos hace un rato, de realmente inmiscuirse, de exigir, y creo que nos falta mucho de eso, pero pues ahí vamos dando pasillos. Lo estamos haciendo de manera individual a través de amparos, haciendo las peticiones pertinentes para que
nos den respuesta de alguna manera positiva o negativa, y si no es favorable, pues promover los juicios de amparo. Claro, es su derecho, adelante, sí. Ya casi para terminar, para no quitarle Sí, Lisa, no se más preocupe. tiempo, porque sí nos da un poquito de pena. Que no le dé pena porque yo estoy muy a gusto, ¿eh? La Suprema Corte nos va a dejar una herencia muy fea y muy triste. No le quisieron entrar al tema de la prisión preventiva oficiosa. Yo sí tenía la esperanza de que esa fuera su mejor herencia, Sí. y no le entraron. Se lo van a dejar a la nueva Corte. ¿Qué opina usted de la prisión preventiva oficiosa? ¿La aplica cuando le tocan audiencias? Sí la aplico. Sí la aplico. La mayor parte de los compañeros aquí la aplicamos por la última reforma a la Constitución. Hay resoluciones de 2 o 3 jueces de distrito aquí en el estado que nos están diciendo que es inconvencional, pese al último apartadito ahí de la reforma del 19, de que no se debe inaplicar. Pero nos ha parecido, y lo decimos con respeto para los compañeros de los juzgados federales, que no hay una argumentación que nos lleve a nosotros a acoger ese criterio de manera generalizada, y entonces el criterio que estamos asumiendo la mayoría es sí aplicarla. Sí aplicarla. ¿Y usted qué opina de esa figura? Bueno, la prisión preventiva oficiosa. Lo cierto es que tendría en principio que ser el Ministerio Público quien justifique, siempre y en todos los casos. La prisión preventiva justificada ha resultado una figura muy cómoda para los ministerios públicos, porque únicamente con que los hechos encuadren en el catálogo de delitos que contempla el 19 constitucional, ya sin mayor esfuerzo, prisión preventiva. Pero se deja de lado la argumentación y la investigación respecto al tema del verdadero riesgo de sustracción del imputado, y entonces tendría en todos los casos que justificarse. Pero el tema es que está en la Constitución la oficiosa, y la reforma está, le guste o no le guste a alguien, o se diga que sigue siendo inconvencional, o que va en contra de la misma Constitución, o que los derechos humanos que ya están retrocediendo. Me parece que tendría que ser un tema de investigación y de prueba y argumentación de quien está interesado en que se aplique la prisión preventiva. Me parecería, pero sí es cierto, quedó pendiente el tema. Sí, porque sí hay un riesgo. Es que es un tema político también. Sí. Y es un riesgo para la sociedad, porque al principio los delitos que estaban contemplados en el 19 eran pocos. Sí. Y cada vez se están incrementando más y más y más. Sí. Y en algún momento yo sí siento que esa figura se puede usar en contra de todas las personas que están en contra del sistema, para tratar de callarlos, someterlos, y es ahí donde está lo complicado, porque se está dejando a personas transgrediendo el derecho humano a la presunción de inocencia como trato procesal. Sí, es algo delicado, complicado y bueno, muy político el tema. Por algo los políticos no sueltan esta situación, pero bueno. Y yo me acuerdo que los gobernadores estaban en favor de la prisión preventiva oficiosa, todos los gobernadores. Lo que pasa es que les complica el trabajo a las fiscalías. Ese es el asunto, que la prisión preventiva justificada es la que les complica el trabajo, porque no es lo mismo, como dice, dejar a una persona nada más porque encuadra en los delitos que están en el 19 constitucional, a tener que justificar que existe el riesgo de sustracción, por qué existe el riesgo de sustracción, si hay peligro para la víctima, por qué hay peligro para la víctima, si hay peligro para que intervenga o interfiera en el proceso, por qué tiene que estar detenido. Es ahí donde se complica. Pero se complica porque se ve complicado, porque lo ven complicado, pero es una cuestión de argumentación y de prueba. O sea, cualquiera de los apartados que tienen que ver con los motivos de posible sustracción se pueden invocar, 1 o 2 o 1, y sería cuestión de prueba que la misma investigación va arrojando. Es decir, tal vez sea una cuestión de
comodidad más bien, y lo digo con respeto para fiscalías, ni me estoy refiriendo a ninguna región ni nada, pero pues los ministerios públicos tienen que ser expertos argumentadores y expertos en probar hechos, o sea, tienen que tener la experiencia ya de años para hacerlo cotidianamente y rápido y saber cuál es la línea de investigación que va a seguir y por dónde va, y también en materia de prisión preventiva, y ya llegar con toda la audiencia, y aquí estamos justificando. Sí. Debería ser así, ¿eh? Su señoría, ¿qué más nos puede hablar sobre los nuevos retos? Bueno, pues, ¿qué más pudiéramos hablar sobre los nuevos retos? Que esperemos que la ciudadanía guanajuatense, por lo menos, a través de los abogados, a través de los operadores jurídicos, a través de los auxiliares, a través de los ministerios públicos y auxiliares de los ministerios públicos, se enteren de qué es lo que se hace aquí en los tribunales. Sí. De por qué se hace. Fíjense, cuando empezaba el sistema acusatorio, había mucha gente en las salas de audiencias, había prensa. Nosotros nos acostumbramos a conducir las audiencias con el nervio, con el estrés de tener a la prensa enfrente, porque el hecho de tener un reportero ahí causa cierto, pues digamos, intranquilidad, digámoslo así. Sí. Pero nos acostumbramos a enfrentar eso, y enfrentar las cámaras, y las propias cámaras de la sala de audiencias ya intimidan, pues nos enfrentábamos a eso y demás, y llegaban los reporteros y tomaban notas y publicaban en los periódicos, y era interesante porque venían escuelas a universidades a presenciar las audiencias, y había como que más acercamiento de la comunidad a lo que hacíamos en los tribunales, y se daban cuenta efectivamente de por qué se resolvía de determinada forma. Entonces, ¿por qué no? A partir de ahora, ya lo estamos haciendo nosotros en la Asociación de Jueces, pero ¿por qué no a partir de ahora, ustedes apoyan en ese tema? Sí. Es decir, quienes sean académicos y litigantes, vamos con mi salón de la materia de procesal penal, vamos a una sala de audiencias y conozcan al juez y díganle al juez que ustedes vienen de tal escuela y quieren que les explique en un receso por qué resolvió así o cuál es su experiencia, o bien los abogados litigantes, pues tráiganse a sus pasantes, no sé, una forma en la que hagamos todo ese equipo, porque a todos nos interesa el Estado de Derecho y que se mantenga la impartición de justicia y que mejore. Entonces pudiéramos hacer una especie de equipo en donde en todos los sectores se traiga a la gente o se le explique qué es lo que se hace, para que cuando lleguen las elecciones en el 2027, pues la gente ya sepa a qué va, porque acuérdense que vienen las concurrentes, entonces va a haber pues partidos políticos que están promoviendo, que están postulando, y va a haber jueces que no pertenecen a partidos políticos, pero ¿qué va a pasar con la gente que está en la casilla? Porque hubo mucho abstencionismo en las pasadas elecciones porque nada más era para juzgadores, ¿verdad? Pero ahora que que va a haber más afluencia, pues, de electores, si algunas boletas van a ser para elegir a los juzgadores, pues por lo menos que se sepa qué hacen los jueces, qué hacen los magistrados. Y la capacidad que tienen, por eso también esa decisión de aperturar, de buscar la manera de contactarlo, para que la gente también conozca a los jueces. Porque creo que cometimos un error, me incluyo, en la elección, de estar en contra de lo que se hizo y de no participar. Y eso yo creo que nos va a costar muy caro a todos. A todos, porque dejamos la decisión en muy pocos que salieron a votar como les dijeron. Y en lugar de eso podemos hacer algo más propositivo, cambiar de esa forma de pensar y ayudarle a la gente que conozca quiénes son los juzgadores que tenemos ahorita, la capacidad que tienen, porque es bien notorio cuando salimos a otros estados, sí se siente el cambio bien drástico. Sí. Se siente el cambio bien drástico. A veces nos quejamos, es que aquí los jueces, y salimos y no, estamos en la gloria. Nada que ver con otros estados en donde nos ha tocado, desde el trato hasta los tiempos de espera en la misma sala, el tiempo de espera en que nos señalen alguna audiencia. Sí. Aquí en Guanajuato
a veces no valoramos lo que tenemos. No valoramos lo que tenemos y ojalá que podamos tener a más jueces que como ustedes nos brinden un poquito de su tiempo. Sabemos lo complicado que es su agenda, lo complicado que es estar aquí desde temprano, que a veces las audiencias se prolongan, y que a pesar de eso nos haga un espacio. La verdad, estamos bien agradecidos con ustedes. No, encantados de la vida. Cuando gusten venir, nosotros los recibimos. Su servidor, otros compañeros, si gustan, podemos ir viendo con algunos, pero sobre todo lo que comento de las audiencias que son extenuantes y largas, sí, algunas son así, pero estamos en lo que nos gusta. Sí. Es que es un tema de gusto, de vocación. Aunque sea cansado, aunque haya temas complejos que resolver, aunque se tenga que resolver en el momento algunas cuestiones, pues si está uno en lo que le gusta, No trabajamos. pues venimos por gusto. Hacemos lo que nos gusta. Hacemos lo que nos gusta. Todavía nos pagan. Un comentario nada más bien rápido respecto de las elecciones. Sí, hubo compañeros de jueces de los federales que pues, se apartaron, otros que siguieron el electorado, es decir, los que iban a sufragar, unos no decidieron no hacerlo porque no estaban de acuerdo con la reforma, pero otros sí lo hicieron. Hubo muy poca participación en Guanajuato y fue de los estados que menos participaron. Habría que hacer un replanteamiento, ¿verdad? Sí. Porque si no fueron a las urnas es uno, porque no conocían a las personas que iban a ser candidatas, ni siquiera las conocían. Otro, porque el tema judicial no es un tema que le interese al común de la población. Es más atractivo ir a votar por un diputado, por un senador, por un presidente municipal o por un presidente de la república que por un juez. Y otro, porque estaban en contra de la reforma judicial, ya lo dije, pero hay varias razones por las cuales no se fue. Pero que no sea ahora en el 2027, que no vaya la gente a votar porque no sepan qué hacen los jueces o porque desconocen a los jueces que van a estar en la boleta, que no sea ese el motivo. Por eso está en todos nosotros que estamos en el foro, porque los jueces también están en el foro. Sí, sí, sí. Estamos en la misma sala de audiencia, somos compañeros. Unos resolvemos, otros postulan, pero estamos en el mismo foro y estamos interesados en que esto marche bien. Y entonces que sea una tarea de difusión masiva de los que sí sabemos de qué va este tema, pues para que la gente que no lo sabe, nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros nietos, si ya los tienen, nuestros amigos, en las reuniones que tengamos, pues vamos a echar relajo y todo y a convivir, pero que haya un minutito por lo menos para tratar este tipo de temas y que la gente vaya entendiendo de qué se trata. Llegamos en el 2027 y ya no va a llegar la gente en blanco. ¿Usted Estamos preparados. ya ha tomado alguna decisión Exacto. respecto al 2027? Todavía no. Ahorita estamos con lo de la Asociación de Jueces, yo soy vicepresidente y entonces estamos haciendo muchas actividades para difundir lo que hacemos y que la gente nos conozca. Pero llegado el momento, pues tendré que pensar a ver qué nos depara el futuro. Pues muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por el espacio. Ojalá que les haya gustado este especial, ¿no? Los patrocinadores. Sí, también agradecemos a Café por las muchas por el café. Muchas gracias, Adán, por el café que nos mandó hasta acá. Estamos acá en la ciudad de León. Muchas gracias. Muchas gracias, juez, por el tiempo que nos No, al mandó. contrario, encantado. Y ojalá que podamos tener en este espacio a más personas juzgadoras para que nos platiquen un poco de la labor que hacen, que realizan en el estrado, la labor que se lleva a cabo. A veces pensamos como que son personas inalcanzables, pero la realidad es que están en su papel como jueces. Siempre tienen que ser imparciales y mientras más lejanía haya con las partes, siempre va a ser mucho mejor para todos. Es lo más sano. Ese tema es como tradicionalmente se ha acostumbrado, ¿verdad? Que los abogados están lejos de los jueces y los jueces lejos de los abogados. Sí, en la sala de audiencias tiene que haber esos límites y esa distancia, evidentemente, para tomar las decisiones de manera objetiva. Pero la convivencia con los abogados, es decir, el acercamiento que puede llegar a haber en este tipo de actividades, por ejemplo, la de hoy, pues no tendría por qué estar, no tendría por qué haber distancia, digamos, porque vamos por un mismo fin,
Sí. la difusión de lo que hacen ustedes y lo que hacemos nosotros, que repito, estamos dentro del mismo foro. Y yo también quiero agradecerles por la invitación. Me siento honrado porque haya estado aquí en la mesa con ustedes, que tienen, ya me contaron que más de 7,000 seguidores. Y entonces, tenían un alcance muy, muy fuerte y qué bueno. Enhorabuena, sigan con este tipo de prácticas y estamos en el Poder Judicial, varios compañeros y yo, dispuestos a participar en lo que ustedes nos indiquen, ¿eh? No, claro que sí, les vamos a molestar. Este programa, les digo, principalmente era para asesorar a la ciudadanía de manera general sobre las dudas legales. Se ha también encauzado un poco al tema político, pero también queremos darles ¿quién mejor que ustedes como jueces? A lo mejor para disipar algunas dudas de manera abstracta a la ciudadanía. Con todo gusto, tienen las puertas abiertas. Muchas gracias, realmente su aportación hacia este proyecto que tenemos de reciente creación y que, como comentábamos hace un momento, es más que nada un apoyo social, ¿no?, que queremos hacer a San Felipe, y que lejos de lo que luego por ahí nos andan diciendo que nada más lo que queremos es perjudicar a otras personas, no, para nada, es informar realmente sobre lo que sucede de la actualidad y sobre todo en materia de derecho. Muchas gracias. Yo estuve casi 3 años en San Felipe. Yo estuve en la sede de Dolores Hidalgo e íbamos durante la pandemia, y después de que pasó un poquito la pandemia íbamos a San Felipe a llevar audiencias por videoconferencia, y nos íbamos y me tocó conocer. Era lo que nos quedaba más cerca a San Felipe, pero también me tocó ir a San Luis de la Paz y a Dolores Hidalgo antes y después de la pandemia. Ya después me cambiaron aquí a León, me regresaron porque en principio empecé aquí, pero pues tuve pues muy gratos recuerdos de allá de San Felipe. Cuando guste lo esperamos por allá. Ojalá podamos armar algo con los demás compañeros abogados. Claro que sí. Una práctica ya un poquito más técnica para la gente porque en esto tratamos de hacerlo lo menos técnico, a veces no nos sale, pero que sea más entendible para la gente. Pero tener a lo mejor alguna práctica con ustedes de algún tema ya más específico, más teórico o prácticos, la verdad sí nos gustaría mucho. Con todo gusto, y les repito, en la asociación la formamos pues una cantidad considerable de jueces de todas las materias, y estamos dedicados precisamente a dar conferencias, a dar pláticas de lo que hacemos, de temas técnicos y de temas que, aunque fueran técnicos, los aterrizamos para que la población los capte mejor, y temas sociales que finalmente van interrelacionados a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Gracias por vernos.